Era para ver si estaban despiertos. Bien, vamos a orar, hermanos. Estoy un poco distraído, hermanos. No sé si ya oraron por mí, pero vamos a orar. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que van a estar junto conmigo escuchando de tu palabra, Señor. Te suplico que me guíes, Señor, que todo lo que diga sea palabra tuya y no de hombre. Te encomiendo, por favor, Señor bendito, que lo que escuchemos el día de hoy lo podamos poner en práctica de alguna manera, Señor, y te podamos dar la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Te encomiendo que me guíes, Señor, para que no me equivoque, Señor, y diga algo que no sea acorde a tu voluntad. Te suplico que abras los corazones y las mentes de mis hermanos y espero, Señor, que esto sea de gran edificación para ellos. De verdad que sí lo espero, Señor. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Mira, nos voy a poner la presentación un momento. ¿Se ve? No. ¿Ahí se ve? Ok. Bien. Sí, un poquito te encargo, hermano, que si de favor en la pantalla de enfrente que tengo aquí es preferible que se vea lo que estoy leyendo para que me vaya guiando y vea lo que ustedes están viendo en lugar de que me vea yo. Yo sé que estoy guapo, pero no quiero verme ahorita. Bien. Bien, hermanos. La vez pasada, bueno, miren, ahorita estoy un poco nervioso y no es por... La vez pasada les dije que estaba nervioso porque el mensaje era fuerte, era duro, pero como vi que aguantaron, entonces lo preparé doble. Estoy nervioso porque es mucha información, la verdad, no los quiero abrumar. Muy posiblemente, en algunas partes, a lo mejor puedo que divaga un poco porque en verdad estoy estudiando muchísimo el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que es brutal, hermanos. La otra vez el pastor Arturo, cuando predicaba, decía que no encontraba la palabra para poder definir el sentido de Eclesiastés. Yo lo definiría como un libro que es realista, hermanos, que es como... No te va a pintar el mundo de color de rosa. Si lo lees bien, con los lentes correctos, te vas a dar cuenta que el sabio está en una posición de mucha introspección para hallarle el sentido a la vida. Ahora, nosotros hemos aprendido que para poder interpretar bien un texto bíblico, nosotros tenemos que meternos en los zapatos del autor y de las personas a las que el autor se estaba refiriendo, como su audiencia original. En el tiempo de Coegelet, o el sabio, ¿quién sabía de Cristo? Nadie. No había sido revelado el Salvador. Si nosotros nos metemos en los zapatos de esa audiencia, entonces nosotros vamos a entender muchas cosas de por qué el sabio llegó a estar en un punto de suma tristeza. Entonces vamos a recapitular súper rápido. Bueno, trataré de ser muy rápido. Esto ya lo había recapitulado, pero se me hace muy importante porque es la línea central de todo el libro de Eclesiastés. Primero, esto es una posición mía, no la tienes que compartir. Es algo que yo alcanzo a entender después de leer el libro de Eclesiastés. Coegelet no es un consejero que te dice qué hacer, es un testigo que te dice qué no funciona y te dice, esto lo probé yo, esto lo agoté yo, esto fracasó. Lo que está tratando de hacer el sabio con su audiencia es cerrar todos los caminos para que... ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Qué significaba esto? Una sola vía, un solo camino, ¿vale? Porque a lo mejor el hombre tiene como su esperanza reservada en su renombre, en las riquezas, en las posiciones materiales, incluso en cosas que nosotros diríamos que no son malas per se, como tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus padres, ¿verdad? Personas. Pero el autor te lleva a pensar que ni aun eso, debajo del sol, vale la pena.
Vamos a revisar rápidamente. Bien, Coejelet es el hebreo y Coejelet, si se traduce al griego, tiene que ver mucho con la palabra eclesia. ¿Y qué dijimos que era eclesia? O eclesia, perdón por la pronunciación. ¿No, hermanos? ¿Eclesia qué es? Tiene que ver, ándale, asamblea, sí, asamblea, muy bien. La congregación, entonces Coejelet, que se puede traducir en eclesia, bueno, no exactamente, pero tiene que ver con eclesia, es el que llama a la asamblea. Es un sabio, pero no solamente es un sabio. Dice el capítulo 1, versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces es un predicador, es hijo de David y es un rey en Jerusalén. ¿Qué más credenciales quieren que eso? O sea, les está hablando una eminencia. Y después de eso, en el versículo 16, se adelanta a todo el pensamiento, bueno, a toda su vida y te da una conclusión a la cual él llegó a lo largo de toda su vida. Yo me dije, he aquí yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Entonces él, al final de toda su vida, te dice que él lo que más estuvo buscando es ¿la qué? La sabiduría. Ok. Bien, seguimos y Coejelet es brutal porque apenas en el versículo 2 te dice vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué era vanidad, hermanos? Si ustedes hacen esto, ¿qué les queda en sus manos? ¿Lo ven? ¿Lo pueden palpar? ¿Lo pueden sentir? No hay nada. Eso es vanidad. Es la nada. Entonces se adelanta a la conclusión que llegó en un punto de su vida y dice que todo es efímero, todo es vanidad, todo se esfuma y se diluye entre los dedos. Eso es la vida, entre las manos, perdón. Bien, después de eso, del capítulo 1, versículo 12 hasta el 12:8, que es básicamente el final del libro, lo que te va a hacer es hacer una estructura argumentativa en la que él te va a ir relatando sus experiencias y te va a decir qué funciona, aunque él dice, bueno, pues todo al final es vanidad de vanidades, y te va a decir todo lo que no funciona. El pasaje clave es este: he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Es otra conclusión. La vez pasada yo les platicaba la diferencia entre un consejo y una conclusión. Yo les decía, un consejo es algo que tú no necesariamente tienes que seguir. Es algo que es al libre albedrío o según tu voluntad. ¿Puedes seguir mi consejo o no lo puedes seguir? Pero todo lo que hace Coejelet, el sabio en el libro, son conclusiones. Si no las haces, o si no le haces caso al sabio que ya pasó por todas estas cosas en su vida, entonces hay consecuencias, ¿verdad? Ok, seguimos. Entonces, más adelante en los pasajes, él va a decir, yo busqué la sabiduría, y curiosamente dice algo que podría ser como contraintuitivo para nosotros, porque dice que buscó la sabiduría y halló la sabiduría, pero halló que era Jebel, que Jebel es vapor. Contraintuitivo, ¿no? Porque nosotros tenemos un concepto de sabiduría, y dice él, yo busqué la sabiduría, la hallé, pero hallé que era Jebel y perseguir el viento, debajo del sol. Y entonces dice, bueno, me voy a refugiar en la necedad, en el libertinaje. Y él, siendo rey, pues bueno, me imagino que tenía concubinas, esposas, me imagino que tenía dinero, me imagino que tenía poder, tenía renombre, era hijo de David. Un predicador famoso por su sabiduría, porque él mismo dice que no había ningún sabio antes de él que haya existido dentro de Jerusalén. Entonces lo tenía todo y dice, no
hallé sentido a la vida. Es lo mismo, es Jebel, es perseguir el viento. Y dice, voy a regresar a la sabiduría, regresa a la sabiduría, y dice, hallé a esta más útil que el libertinaje, que la necedad, pero aún así es Jebel. Entonces, vamos a ponernos otra vez en los zapatos de la audiencia de Cogelet. No conocía a Cristo, no conocía al Salvador. Y entonces todo lo que le queda es la sabiduría, pero cuando busca la sabiduría y la halla, dice, esto no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Bueno, nos va a decir. Bueno, esta es la parte de la sabiduría. Entonces vi que la sabiduría supera la necedad, pero el sabio muere igual que el necio. ¿Cuál es el punto de ser sabio? ¿Cuál es el punto del otro extremo de tener riquezas, posesiones, renombre? ¿Cuál es el punto de todo eso? Si al final hasta el sabio se muere. ¿Cuál es el punto en el que cuál es el máximo problema que tiene el hombre en la vida? Lo opuesto de la vida, que es la muerte. Entonces el sabio busca en la sabiduría una respuesta a la muerte y no la halla. Por eso dice que todo es Jebel, porque al final todos van a la tumba. Dice, entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? ¿Qué diferencia hay entre un sabio y un necio? Ninguna. ¿Por qué? Todos van a la tumba, todos vamos a morir. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar en cómo te vas a morir? A lo mejor pensamos que vamos a morir tranquilitos en una camita, ¿verdad? Y que vamos a morir de causas naturales, viejitos, todos chochitos, pasitas, con toda nuestra familia alrededor. No sabemos cómo vamos a morir. Y la forma en que, cómo vamos a morir, no era el mayor de los problemas en ese sentido de esas personas. ¿Por qué? Porque después de la muerte hay un juicio, algo que trasciende. No se queda aquí el malestar del hombre en esta tierra debajo del sol, trasciende, porque viene un juicio. Tenemos un alma, un espíritu, que algún día va a estar delante del trono de Dios, esperando ese juicio. Ese era el mayor problema, al menos de Cogelet, al menos del sabio. Entonces, como Cogelet, el sabio buscó y buscó, en un punto de su vida no halló. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Ustedes tienen una esperanza, hermanos? ¿Cuál es su mayor esperanza? ¿Cristo? ¿Qué pasaría si el día de mañana un científico descubre que Jesucristo es falso? ¿Qué pasaría en tu forma de ver las cosas en la vida? Que no hubiera duda, o sea, no puedes ni siquiera apelar a una objeción a ese descubrimiento de que Jesucristo es falso. ¿Qué pasaría si alguien llega a esa resolución? ¿Qué pasaría con tu vida? Se derrumbaría todo, ¿no? Porque tú, ¿Cómo? Digamos, hermanos, que no hay forma. Es una suposición, hermanos, nada más. Digamos que no hay forma. ¿Qué pasa con tu vida? Se cae. Ustedes mismos lo están haciendo ahorita, hermanos. O sea, ustedes están buscando una forma de decir, no, sí puede ser verdad, yo creo. ¿Verdad? Porque si esa verdad no es verdad, entonces todo se derrumba. Todo en tu forma de pensar, de concebir las cosas, incluso en la forma en que tú tratas a las personas, porque si Dios no existe, entonces no hay base para el amor. Si Dios no existe, entonces ¿por qué yo me tengo que preocupar por ti? ¿Sí me entiendes?
Si Dios no existe, entonces, igual que ustedes, hermanos, a mí se me derrumba el mundo. Y ese es el punto que quiero llegar con Coegelet. Porque en ese entonces, pues no tenían un Salvador, no conocían al Mesías, no sabían de ese punto en el que ellos iban a poder resucitar y vencer a la muerte. Y entonces se encierra en una desesperanza y dice: y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Verdad? Es una conclusión a la que nosotros podríamos llegar si decimos Dios no existe. Por eso Jesucristo, el que se haya levantado al tercer día, no es cualquier cosa. Es la esperanza de millones. ¿Es tu esperanza? Es mi esperanza también. Y si Jesucristo no se levantó al tercer día y venció la muerte, yo diría igual que Pablo: comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué? Moriremos. Entonces, por eso Coegelet se encierra en esa parte tan deprimente. Y avanzando en los pasajes, el sabio describe algo todavía más brutal, más realista, y describe el ciclo del hombre. El hombre, después de la caída, al hacerle caso a la serpiente Eva y haberle compartido el fruto a Adán, todos cayeron de la gracia de Dios, y con el pecado, según Romanos, entró el pecado y vino ¿quién? La muerte, ¿verdad? Entonces, él describe el ciclo del hombre y lo encierra en esto. Nosotros no podemos salir de este ciclo. Empieza con los dos más importantes, porque es el inicio y el final de la vida del hombre. Tiempo de vivir, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y después de eso, todos los de abajo son descripciones de lo que pasa en nuestras vidas. A lo mejor algunos pasan más cosas malas que buenas, y algunos pasan más cosas buenas que malas. Tiempo de cegar, tiempo de plantar. Tiempo de sanar, tiempo de matar. Tiempo de edificar, tiempo de derribar. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de bailar, tiempo de lamentarse. Tiempo de juntar piedras, tiempo de esparcir piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de coser, tiempo de rasgar. Tiempo de hablar, tiempo de callar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de paz, tiempo de guerra. Todos los hombres hemos vivido alguna de estas cuestiones, tanto de las buenas o las malas. Lo que te está describiendo el sabio es que dentro de este mundo, que es un sistema, en este sistema debajo del sol, hay dos cosas verdaderas, y te pueden pasar unas y las otras, pero hay dos cosas que siempre van a pasar. Si tú ya naciste, ¿qué te va a tocar? Te va a tocar morir, ¿vale? No puedes salirte de ese sistema, y ráscamele como puedas y como quieras, patalea, llora, grita, no vas a poder salir de esa realidad. Esa es tu realidad. Recuerden, les estoy hablando en un contexto antes de Cristo, ¿vale? No voy a decir que ya apostaté y soy hereje. Después de eso dice el sabio: ojalá solamente fuera el hecho de que voy a nacer y voy a morir, y que el transcurso de mi vida, pues bueno, a lo mejor va a estar más o menos bien. Te dice: aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la injusticia está la iniquidad. O sea, no solamente vienes y naces y ya después nada más esperas a que te mueras, no, sino que en el transcurso de esa vida vas a sufrir. Y vas a sufrir, ¿por qué? Porque hay impiedad y porque hay iniquidad. Es lo que gobierna este mundo. Son tremendas conclusiones del sabio, ¿verdad? Te ponen a pensar. Y no le puedes replicar al sabio, porque todo lo que te está diciendo
Si estás poniendo atención, es cierto, es cierto. Cada una de las palabras que está minúsculamente utilizada por este hombre son ciertas. Y nosotros podemos decir que son ciertas porque las hemos vivido. Entonces aquí esta parte que les comentaba, podríamos decir, bueno, entonces voy a nacer, voy a morir y en el transcurso de la vida, pues a lo mejor voy a sufrir, pero después de eso a lo mejor ya no voy a existir y ya, se acabó. Y te dice el sabio otra vez, es lo que les comentaba, no te está dejando salida, te está haciendo así, así. Todas tus posibilidades las está haciendo chiquitas, para que pienses solamente que hay una salida a todo este problema. Dice, yo dije en mi corazón, Dios juzgará tanto al justo como al impío, porque hay un tiempo para todo propósito y para toda obra. Díganme, hermanos, alce la mano, ¿quién está libre de pecado? Los judíos pensaban que derramando sangre, porque eso es lo que dictaba la ley, ¿no? Que el derramamiento de sangre equivalía a la salvación. Pero el derramamiento de sangre, ¿de quiénes? De los animales. Pero todos esos sacrificios eran solamente un ejemplo, una muestra de aquel que tenía que venir a hacer la expiación de los pecados, ¿verdad? Pero en esos momentos, el sabio y toda esa generación no tenían al Salvador. Lo que tenían era el templo y la ley y la sangre de los animales. Pero eso no los salvaba. Y sabían que eran pecadores. Bueno, al menos los que se ponían a pensar, sabían que eran pecadores, sabían que le debían, que tenían una deuda impagable con Dios. Y ellos pensaban, algún día delante de Dios estaré. Y así el Señor juzgará a todos, tanto al justo como al impío. Para avanzar más rápido, hermanos, porque de verdad son varias cosas las que quisiera ver. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Imagínate. O sea, qué fuerte está eso. ¿Y por qué nos dice animales? Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. ¿Y cuál es esa suerte? Cómo muere el uno, así muere el otro. O sea, no solamente no hay diferencia entre el sabio y el necio, sino que no hay diferencia entre el hombre y el animal, porque todos vamos a morir. ¿Qué diferencia hay entre yo, que a lo mejor puedo esforzarme por tener una carrera, una buena casa, tener dinero? Ya tengo a mi esposa y a mi hijo, me falta todo lo demás. Y al final no hay diferencia entre mí, que a lo mejor voy a estar muriendo de una enfermedad, o me voy a morir atropellado, o se me va a caer una puerta encima. ¿Cómo voy a ser yo diferente de un animal que a lo mejor aquí afuera lo están matando, ¿no? Un perro atropellado. Todos vamos a morir. Y ese es el punto de coger. Por eso yo les decía, el sabio es realista. Te está enseñando las cosas y te está diciendo las cosas por su nombre, para que tú, si Coegelet no tuviera una razón de por qué te está diciendo estas cosas, yo creo que ya se hubiera matado. Él encontró algo en sus días, él encontró algo que vale la pena, por la cual la vida vale la pena, y te lo quiere compartir. Por eso tienes que poner mucha atención. Todos tienen un mismo aliento de vida, el hombre no tiene ventajas sobre los animales porque todo es vanidad. Todo es... La vida así se va. Me voy a adelantar un poco, hermanos, para ganar tiempo. Después de eso, esto fue el pasaje anterior que yo les explicaba, en el que el sabio dice, y entonces yo volteé y vi como si estuviera viendo, recapitulando todas las memorias de su vida y vio muchas injusticias. Y dice, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen debajo del sol y vio que los justos sufrían en manos de los injustos, que la impiedad atacaba incluso a los que trataban de hacer el bien. Y entonces yo les ponía esta reflexión.
Estamos en un mundo caído, debajo del sol, donde la impiedad y la injusticia reinan como tal. Y entonces el autor no obvia estos problemas, él ve estos problemas y los evalúa, los reflexiona. Solamente me puedo imaginar cómo pudo haber reflexionado esto el autor. Por ejemplo, y bueno, yo les ponía el ejemplo, ¿qué le dirías a un niño que ha sido violado? ¿Qué le dirías a una mujer que ha sido violada? ¿Qué le dirías a una persona, a un hombre que ha perdido a toda su familia porque los mataron? Son realidades que están pasando aquí debajo del sol. ¿Cómo tú podrías pensar en darle aliento a ese tipo de personas? Y sobre todo, ¿cómo tú le darías aliento a esas personas en el contexto del sabio, cuando no había Cristo Redentor en ese momento que te dijera, ¿sabes qué? Esto pasará y el día de mañana irás a un reino donde no hay más llanto ni dolor. ¿Cómo tú resolvías eso? Por eso Coegelet es tan incisivo, porque él estaba emocionalmente, estaba muy consternado, porque no había Cristo en esos momentos. Había una promesa de un Mesías, pero hasta el Mesías no estaba bien concebido, porque me acuerdo que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista manda a sus discípulos a decirle a Cristo, ¿eras tú el que había de venir? ¿Y por qué le dicen eso? ¿Por qué crees que Juan el Bautista dudó de Cristo? ¿Por qué? Porque no pensaba que Jesucristo era el Mesías, porque no era la forma en que los judíos pensaban que el Mesías iba a venir. Ellos pensaban que iba a venir con guerra, con espada, a librar a los judíos y a instaurar el pueblo de Israel en su tierra. Pero viene Jesucristo montado en un pollino humilde, sanando enfermos y perdonando los pecados de los gentiles. Y entonces Juan el Bautista dice, ¿tú eras el que había de venir o esperamos a alguien más? Eso le dice Juan el Bautista. Porque los judíos tenían una concepción del Mesías como si fuera humo. No sabían que había un Mesías, pero no sabían cómo era, de qué forma era, no sabían su aspecto, no sabían qué iba a hacer. Entonces estas personas, esos hombres en el Antiguo Testamento, pues al menos el autor Coegelet estaba desesperado para ver una esperanza. ¿Por qué estaba viviendo esa vida? Si no hay algo al final del camino, pues entonces ¿para qué vivimos? ¿Verdad? Y luego me voy a saltar estas partes, hermanos, porque en serio no quiero abrumarlos con mucha información. Ok, bien, entonces voy a hacer una breve recapitulación, muy breve, de lo que vimos a partir de la prédica pasada a lo que nos toca el día de hoy, que son básicamente 4 capítulos. Después de que Coegelet ve todas estas injusticias, y recuerdas todas estas injusticias, después ve algo y te lo relata, y es algo pues muy rudo, hermanos, porque no te dice yo pienso o yo creo, sino dice yo he visto. Recuerden que Coegelet es un testigo. ¿Qué es una persona que es un testigo? Que vio algo y que te lo está contando. ¿Y por qué es muy duro lo que vio? Porque era una esperanza disfrazada era algo efímero, una vanidad disfrazada de esperanza. ¿Por qué? Él te va a contar que había un reino en el que un hombre tenía muchas riquezas, un rey, y que no veía el día si no hubiera trabajo. O sea, era una persona muy esforzada, no nos menciona nada de su carácter moral, o sea, no nos dice si es bueno o es malo, solamente nos dice que era rico y que se esforzaba por las riquezas, y eso era todo en lo que él se empeñaba. Y después ese rey pasa y viene otro rey, y es un rey joven, y no solo es un rey joven, sino es un rey que sale de la prisión, se levanta,
sobre el pueblo y el pueblo lo alaba. Y dice, oh, a lo mejor esto es una esperanza. A lo mejor este rey nos va a mostrar cómo es que el hombre puede hallar sentido en este mundo. Y después, dice esto. Al final de la vida del joven, dice esto, he visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse y ir junto al joven sucesor que lo reemplaza. No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué te está diciendo el autor? Básicamente te está diciendo que ese joven que se levantó de una prisión, o sea, salió de la prisión y se volvió rey, y tú dirías, bueno, ese personaje es alguien digno del cual a lo mejor yo pueda seguir para hallarle sentido a mi vida. Bueno, pues ese rey, aunque fue alabado y aclamado, las generaciones que vinieron después de ese rey no estuvieron contentos con él. ¿Por qué? Porque ese rey se murió. Y luego, ¿qué nos dice Eclesiastés? Que todos los que mueren pasan de las memorias, ya no son recordados. Y yo les decía esa vez, hermanos, ¿quién conoció a sus padres? Obviamente todos conocimos a sus padres, pero a los padres de sus padres, a sus abuelos. ¿Quién los conoció? Yo creo que ustedes. ¿Quién conoció a sus bisabuelos? ¿Quién conoció a sus tatarabuelos? Y a sus tatarabuelos. ¿Y sabes quiénes fueron? Algún día tú vas a ser el tatarabuelo, el tatarabuelo de tus nietos. Y te van a recordar. Todos los hombres mueren y todos los hombres pasan a la historia como memorias que se esfuman en el tiempo. Todos somos así. No hay esperanza debajo del sol en el contexto del sabio. Después de esto, el sabio te va a dar conclusiones, pero a modo de proverbios, como de consejos. Y dice, no hagas promesas vanas delante de Dios, cumple tu palabra. Y te da esta recomendación, tú sin embargo teme a Dios, o sea, no des tu palabra a Dios si no lo vas a cumplir. Ese es uno, del 1 al 7. Y luego del 5:8 al 6:12 dice esto. Este es el pasaje central nada más. Hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que venía hablando el sabio? Parece que se saltó de un tema al otro. Lo que te está haciendo el sabio reflexionar es cómo funciona el mundo, ¿vale? Debajo del sol, de hecho, en el capítulo 5:8 en adelante, primero te va a decir, todas las autoridades de este mundo están corruptas. El rey es corrupto y el gobernador que está debajo del rey es corrupto también. Entonces, tus autoridades son corruptas y eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Y luego de eso te dice, los hombres se pueden esforzar por riquezas y Dios les puede dar las riquezas a esos hombres que se esfuerzan por ellas. Pero les dice, Dios no los ha capacitado para disfrutar de dichas riquezas. No voy a mencionar a nadie, hermanos, pero yo he escuchado, no de esta congregación, pero algunos hermanos externos que vienen y te comentan, esfuérzate por las cosas, porque si José pudo, y si David pudo, y Salomón pudo, ¿por qué tú no has de poder? Y yo me pongo a pensar, bueno, tal vez Dios sí me pueda dar riquezas, si Él quiere me las puede dar. Pero esas riquezas no significa siempre una bendición, pueden ser una maldición. El sabio relata en Eclesiastés que el rico no duerme por vigilar todas sus posesiones. ¿Y por qué un hombre rico tendría todos esos pesares? ¿Por qué tendría ese penar?
de estar vigilando por sus riquezas, por su dinero, por su poderío. Eso es desgastante. ¿Y por qué un hombre no disfruta de eso? Porque Dios no le ha dado el don. ¿Qué es un don, hermanos? ¿Tú puedes tener un don que te das a ti mismo? Un don, por lógica, es algo que te dan, por eso es don. Y si el don es de Dios para disfrutar esas riquezas y no te lo da, pero te da las riquezas, entonces vas a sufrir. Vas a sufrir, en serio. Ten cuidado con lo que desea tu corazón. Si pides riquezas, Dios te las puede dar, pero mejor pide que te dé ayuda a disfrutar lo que tienes. Entonces, el sabio está describiendo todo el sistema debajo del sol y después pasa a este punto. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Y aquí es donde da un cambio impresionante el sabio. Y antes, de los versículos 1 al 6, al 3, te decía que él había buscado la sabiduría, pero que la había desechado, porque él encontró que era Jebel y perseguir el viento. Pero ahora te dice que la sabiduría puede preservar la vida de los poseedores. Y aquí es donde te pones a pensar y dices, creo que el Coejelet ese está loco, ¿no? Se está contradiciendo. Está diciendo una cosa y después dice otra. El libro de Eclesiastés no es fácil de leer, hermanos. Si vas a leer el libro de Eclesiastés, tienes que sentarte muchas horas a meditar sobre el libro. ¿Cómo resolvemos esta cuestión entre que dijo que la sabiduría era perseguir el viento y luego que la sabiduría puede preservar la vida de sus poseedores? Bueno, la única forma en que nosotros podemos pensar lógicamente que el autor está pensando aquí es que es otro tipo de sabiduría, que es algo que ya nos habían comentado los pastores. Hay una sabiduría del hombre y una sabiduría de Dios. Aquí es donde Coejelet se da cuenta de algo y empieza a buscar otro tipo de sabiduría. Porque, díganme, hermanos, ¿qué personas de renombre, con mucha sabiduría, digamos conocimiento en ese sentido, ustedes conocen? Yo les voy a mencionar unos que conozco. Yo conozco a Einstein, el genio de la relatividad. Conozco a Darwin, que es el de la teoría de evolución. Conozco al de la sillita de ruedas, Stephen Hawking. ¿Dónde están todos ellos? ¿De qué les sirvió su sabiduría y su conocimiento? ¿Dónde están? Es más, y les puedo decir, muchos jóvenes ni los conocen. Dije muchos, no tú, dije muchos jóvenes. Es que Meli me está diciendo, yo sí los conozco. Hay muchos jóvenes que ni los conocen, ya pasaron en la historia. Entonces, él dice, bueno, la sabiduría del hombre no sirve, pero veo algo, porque la sabiduría sí sirve. Sé que la sabiduría puede preservar mi vida, pero ¿dónde la encuentro? ¿Dónde está? Si ustedes no conocieran de Cristo, otra vez vamos a ponernos en esos zapatos, hermanos. Si ustedes no conocieran de Cristo y estuvieran en el contexto del sabio, ¿dónde buscarían la sabiduría? ¿Dónde es el lugar más lógico donde vas a encontrar la sabiduría? Porque el que no conocieran a Cristo no significa que no creyeran en Dios, ¿verdad? ¿Dónde es el lugar más lógico donde está esa sabiduría? En Dios. Pero esa sabiduría está escondida a los ojos de los hombres. Esa sabiduría no la podemos ver. Y es lo que el sabio está tratando de encontrar. Ahora, aunque el sabio conoce que la sabiduría de Dios es la mejor, tiene problemas. Y dice esto, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, ustedes me acaban de decir
El lugar más lógico donde yo puedo encontrar la sabiduría de Dios es en Dios, obviamente. Pero soy un hombre pecador, soy impío. Y delante de Dios no hay impío que esté frente a Él. No hay impío que se pueda presentar delante de Dios. Entonces, si Dios contiene la sabiduría, ¿cómo yo voy a acceder a la sabiduría si soy un impío y un pecador? ¿Ya ven el problema del sabio? O sea, sabe que hay algo más, hay algo por lo cual vale la pena vivir, pero no puede acceder a él. ¿Por qué? Por su propia naturaleza. Y entonces llega a una conclusión y dice, todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Está lejos de lo que ha sido y en extremo profundo. ¿Quién lo descubrirá? La sabiduría, según a lo que yo reflexiono leyendo el libro de Eclesiastés, es como un tesoro, hermanos, del cual la única forma de acceder a ese tesoro es que alguien te abra el tesoro, pero desde dentro. Tú no tienes la llave para poder insertarla y abrirlo y acceder a ese tesoro, sino que alguien desde dentro de ese tesoro tiene que abrirlo y te lo tiene que revelar. Vamos a hacer algo rápidamente, hermanos, si me da tiempo, que son. Creo que vamos bien. Ven. Alguien, no sé si utilizar el micrófono. Poquita, ¿puedes agarrar el micrófono tantito? Pasarlo. Sí, hecho. Ok. Escoge a alguien de los hermanos de aquí abajo. Vamos a hacer examen de Biblia. Ahora sí. Vamos a ver si es algo o no. Aquí a la sabia. Sí. La Miranda, por andar de contestón hace rato. A ver, Miranda, con tus propias palabras y muy cortito, define qué es amor. Lo que estás dispuesto a hacer por otra persona. Ok. Lo que estás dispuesto a hacer por otra persona, ¿eso le suena amor? ¿Sí o no? ¿No? ¿Alguien tiene diferencias? Ah, bueno. A ver, ¿quién más? Dios. Ok, Dios. ¿Quién más tiene otra? Yo no estoy diciendo que están mal o bien, hermanos, yo no los estoy juzgando. Lo del examen era broma. Díganme lo que piensan, porque yo, por ejemplo, concuerdo con Miranda y con Lucía. ¿Quién más tiene otro concepto de amor? ¿Arriba quieren participar para que mi hermano ponga ejercicio? ¿Sí? A ver. Pero volando, guapo, porque... Claro que yo hago ejercicio. Perfecto, son dos. Bueno, para mí lo que es amor es una acción de demostrar como paciencia. Paciencia, ok. ¿Como disciplina, tal vez? Disciplina, sí. Yo creo lo mismo, disciplina, porque si yo no fuera disciplinado, pues bueno, no podría amar a mi esposa, ¿verdad? Si no fuera disciplinado, no podía levantarme todos los días a trabajar. Es una forma de amar. Ahora, vamos a terminar ahí, hermanos. A ver, Puga, tú danos tu opinión y ya, con eso acabamos. Para mí el amor es una decisión, no es un sentimiento, es decidir justamente con acciones, demostrarle a la persona el valor que tiene para ti. Pero es una decisión diaria. Ok, muy bien. Ahora, les voy a hacer una pregunta y esto es para todos. De todos los conceptos que acaban de mencionar los hermanos, ¿cuántos de esos conceptos no son bíblicos o no vienen en la Biblia? ¿Todos vienen en la Biblia? Sí, ¿verdad? Define amor sin la Biblia. Define amor sin Dios.
pero es un amor falso, ¿no? Dice la hermana Irma que es deseo. Bueno, el mundo tiene un concepto de amor que es desear, es deseo, pero ese amor no es amor. Es un amor que parece amor, pero no es amor. Define amor sin tener el concepto de Cristo crucificado en la cruz. ¿Puedes? No se puede. Porque es solamente algo que tenía que ser revelado. Nosotros éramos ciegos y se nos cayeron las escamas de los ojos al ver al Cristo crucificado, ¿no? Y ahí es donde nosotros entendimos qué es amor. Porque yo antes de ser cristiano, yo tenía un conocimiento del amor difuso y trastornado. Un amor disfrazado de amor que era pecado y perdición. Y cuando vi a mi Señor crucificado, entonces entendí qué es amor. Porque Él dice, no hay amor más grande que este, que uno dé la vida por sus amigos. Entonces yo entendí en ese momento qué es amor. Y no lo hubiera entendido hasta que no se hubiera revelado ante mí. Eso es lo que quiere llegar Kohelet con la sabiduría. Él no la ve, él no la entiende. Necesita a alguien que se la explique y que se la muestre. Es lo que está buscando ansiosamente con su corazón, con su alma. Pero no llega a ella, solamente abraza lo que es el vapor, el Jebel de este mundo. Necesita un Mesías que venga y le explique qué es amor, qué es sabiduría, qué es perdón, qué es redención. Por eso la situación de Kohelet, el sabio, llega hasta ese punto que dice, yo aborrecí mi vida porque no le hallé sentido a ella hasta que alguien venga y me explique qué tengo que hacer y cómo tengo que pensar, qué tengo que creer. Entonces, el sabio está en la búsqueda de esa sabiduría, hermanos. Y llegamos hasta el versículo último de hace varias semanas que se explicó. Y dice, ¿quién es como el sabio y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de sus rostros cambie. Sabe que la sabiduría puede cambiar al hombre, pero no puede acceder a ella. Porque es impío, es pecador. Y delante de Dios, ningún impío ni ningún pecador podrá poder pararse delante de su trono y sobrevivir. Y entonces ya entramos a lo que sería el pasaje, hermanos, una breve explicación de todo lo que vimos. Y les prometo que no me voy a tardar en esto. Ya entendiendo todo lo demás, esto que queda por delante es muy fácil de entender. De hecho, es algo que ya me había tocado explicar en Primera de Pedro. Es una reflexión sobre las autoridades. El autor está describiendo en este punto todavía cómo funciona el sistema debajo del sol. Y te va a describir cosas que él concluyó y que si tú no haces caso, va a tener consecuencias. Entonces está en busca de la sabiduría y entonces él entiende esto. Yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Y de hecho, en este versículo, que es la mitad de un versículo, nos vamos a detener bastante tiempo y ya después los últimos ya van a ser fáciles de entender. Tenemos que entender, hermanos, perdón, hermanos, ya me duele la espalda. Que tengo un niño muy latoso y me pone a caminar mucho. Tenemos que entender, hermanos, que en las autoridades, con respecto a las autoridades, toda autoridad que hay debajo del sol ha sido puesta por Dios. Y es algo que es duro, ¿sabes? Porque a mí me gustaría ir al Palacio Nacional, donde Sheinbaum hace sus meetings y, bueno, sus cosas esas, y preguntarle un montón de cosas. Y mostrarle su incapacidad para muchas cosas. Que incluso yo como plebeyo, como una persona que ni siquiera está bien formada en muchas cosas, me doy cuenta de eso.
Me gustaría decirle sus cosas para que entienda a Sheinbaum. Y me gustaría sacarla de la silla presidencial y poner a otro bro. Bueno, no, yo no lo pondría, nada más sacarla. Me gustaría mucho que la forma en que nuestro gobierno del día de hoy pudiera cambiar, pero no puedo. ¿Por qué? No significa que no pueda protestar o no pueda compartir mis ideas, sí puedo, pero lo que no puedo es ir en contra de mis autoridades, es lo que no podemos hacer. ¿Y por qué? Por un principio básico, hermanos. ¿Quién puso esas autoridades? Ok, alguien dijo nosotros y está bien, sí, pero en un sentido más trascendental, ¿quién puso las autoridades? Dios. Y ya, se acabó. No puedo argumentar, no puedo pelear, no puedo chillar, no puedo hacer nada. Esas autoridades fueron puestas por Dios. Y Él es el estándar último de lo que es la autoridad. Él es la autoridad de autoridades, es el que regula a los que regulan. Entonces, por eso dice, guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Dios, porque no le estás jurando a la autoridad tu obediencia primeramente, sino que la estás jurando a Dios mismo. Bien, entonces aquí está la base bíblica de lo que es la autoridad de Dios. Daniel 2:21 dice, Él es el que cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y luego otra vez Daniel en 4:17. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien Él quiere y pone sobre él al más humilde de los hombres. Bien, entonces aquí está el principio bíblico para la autoridad, ¿vale? Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que da la autoridad a quien Él le place y quiere. Ahora, el juramento, hermanos, en el Antiguo Testamento era algo asociado con Dios. El que una persona jurara delante de un gobernador, de un rey, de una autoridad, implicaba que estaba jurando delante de Dios, siempre. Y en Levítico 19:12 dice, no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Persona que iba en contra del rey, así el rey fuera el más desgraciado de Israel, esa persona tenía que morir. Porque la autoridad de autoridades había puesto a ese rey. Entonces por eso Kohelet piensa y dice, bueno, pues sí, te va a ir mejor si piensas y no te locas como el Lalo, que quiere ir a agarrar del chongo a la Sheinbaum, y le dices al rey, tú tienes mi obediencia, porque tú eres el rey. Vamos a ver un ejemplo muy rápido, muy breve. ¿Se acuerdan quién era Sedequías, hermanos? ¿Quién era Sedequías? ¿Qué era su cargo? Era un rey, ¿vale? De la descendencia de David. Último rey de toda la dinastía davídica. Último. Entonces Sedequías, en los tiempos de Jeremías, y Jeremías el profeta, Dios estaba diciéndole a su pueblo que tenían que subyugarse ante el poder y la autoridad de ¿quién? Sí, pero él les estaba mandando a alguien que los iba a gobernar. ¿Quién era? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y les dijo, cuando venga este caudillo del norte, tú no te vas a defender y no vas a pelear. Tú te vas a subyugar ante ese rey. ¿Y por qué te vas a subyugar? Porque fuiste infiel ante mí. Y entonces tú eras cabeza, pero ahora en vez de cabeza te estoy poniendo como cola para que venga otra cabeza y te gobierne.
y ese reino sería el de Babilonia. Entonces viene un bro bien loco que se llama Ananías, que es un profeta, y dice, no, Dios Jehová ya ha quitado los yugos, que son las cosas que se ponen las vaquitas para hacer los arados. Dios ya ha quebrado los yugos de madera y ha libertado a Israel. Cuando el profeta Jeremías estaba profetizando que tenían que subyugarse ante Babilonia, una nación pagana, porque eso es lo que Dios había mandado que se tenía que hacer. Entonces viene este loquito Hananías y dice, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Perdón, esto lo dice Jeremías. Se lo está diciendo a Ananías. ¿Por qué le estaba diciendo? Quiebren los yugos de madera, porque ellos hacían señales físicas para poder representar los oráculos del Señor. Y entonces se hicieron unos yugos de madera literal y se los ponían. Y entonces lo que hizo Ananías fue, pues ve y quiebra esos yugos porque Dios los ha quitado. Y entonces Jeremías le responde y dice, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le ha dado las bestias del campo. Dios le estaba diciendo a ellos, rebélate, ve contra esa autoridad. No, Dios les estaba diciendo, tienes que someterte. Viene este loquito de Ananías y dice, no se sometan porque Dios ya nos ha librado. Y entonces Jeremías viene y le dice esto, y después más adelante el Ananías se muere. Lo mata a Dios por haber dicho algo que no era su voluntad. Entonces, imagínate una nación que es la de Israel, la que proferían, que creían en el Dios de Israel, llega esta nación pagana y Dios les dice, tienes que someterte ante ellos. Ese es un shock emocional, ¿no? Es como si en este momento la Sheinbaum, que de ella no lo dudaría, nos dijera, ¿saben qué? El Trump va a venir y va a acabar con el narco. Y todos los mexicanos le tienen que rendir tributo a Trump. Imagínense que Trump tiene una religión que, bueno, ese bro ya se hizo judío. Viene y dice, ¿saben qué? Todos tienen que pensar como yo y tienen que hacerse judíos. Y Dios le respalda a ese hombre. Es un shock emocional para esas personas. Por eso buscaban rebelarse. Por eso buscaban no someterse ante ese yugo. ¿Ustedes se someten, dirían que se someten bien a sus autoridades, hermanos? De mi parte, yo diría que no muy bien, la verdad. Entonces, Sedequías, ¿qué hace? Bueno, se rebela contra la cabeza que había puesto Dios y dice así, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Entonces se rebeló Sedequías y obviamente, pues bueno, recuerda que Coejelet está dando una observación, una conclusión que él vio en su vida y es, yo digo esto, que tú obedezcas al rey. Y si no obedeces al rey, bueno, vienen consecuencias. En el caso de Sedequías, bueno, esta es la maldición que se profirió contra él y dice, mi juramento que menospreció lo haré recaer sobre su cabeza, será preso en mi red y entraré en juicio con él por su infidelidad. Y luego eso se cumplió. Estas fueron las consecuencias de Sedequías. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzaron, degollaron a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, le sacaron los ojos a Sedequías y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Un ejemplo rápido de lo que el sabio te está tratando de decir. Obedece al rey y te va a ir mejor. No obedezcas al rey y vas a ver cómo te va. ¿Verdad? Ahora, estamos hablando de autoridades seculares, o sea, que no son religiosas.
¿Tú dirías que estás bien sujeto? ¿Esposas están sujetos a sus esposos? ¿Hijos están sujetos a sus padres? ¿Feligreses de la congregación Sendero de Vida uno estamos sujetos a nuestros pastores? ¿Pastores Sendero de Vida están sujetos a Dios? Una cosa es entenderlo y otra cosa es hacerlo. ¿Verdad? Pues lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que más conviene. Tenemos el mismo pensamiento del sabio de de Eclesiastés, Cogelet, en el Nuevo Testamento. Romanos, Pablo dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. ¿A quién? A Dios. Otro, Pedro, que es el que me tocó a mí hace tiempo: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, o a los gobernadores como enviados por él. Teman a Dios, honren al rey. Entonces está bien sustentado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos con esto. Seguimos con Eclesiastés. No te apresures a irte de su presencia. ¿De quién está hablando? Del rey. O sea, no te vayas de su presencia, no lo dejes hablando, ni le des tu espalda. Muéstrale honra y honor como a un rey. Aunque sea el rey más desgraciado de todo Israel, tú tienes que someterte delante de él. No te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca, puesto que la palabra del rey es soberana. ¿Quién le dirá qué haces? Umbro en el Antiguo Testamento le decía al rey: ¿qué estás haciendo? Y miren, así. Ahora vamos a trasladarnos a este tiempo. Si se desata la Tercera Guerra Mundial, que ya estamos así, a nada de la Tercera Guerra Mundial, y México se llega a meter y se acaban las reservas militares, ¿a quién van a llamar? ¿A los hombres? ¿A mí? ¿Al Omar, al José, al Puga, al Yael? ¿Y les vamos a decir no a la Sheinbaum? Le vamos a decir: no, ¿sabes qué, mamacita? Tú te vas, tú agarras tu rifle y te vas y te mueres tú. No, nos tenemos que someter. Así es. ¿Cómo funciona el sistema debajo del sol? Cogelet no te está diciendo no obedezcas, dice obedece, porque eso te conviene más. Y él dice: yo lo he visto. No te está diciendo yo creo o yo pienso. Él te está diciendo: yo he visto eso, que al hombre le conviene más someterse debajo de sus autoridades. Por dos razones. Número uno, por el juramento de Dios. Y número dos, porque es lo que más te conviene. Y se acabó. No tenemos nada que replicar en contra de eso. Y si quieres replicar o si queremos replicar, entonces tienes que entender que hay una consecuencia a toda acción. Ahora, aquí pareciera que hay una contradicción, porque dice: el que guarda el mandato el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Es como si estuviera diciendo que si tú obedeces al rey no te va a pasar nada malo, pero puede ser contradictorio, ¿no? Porque había muchas personas sufriendo, él mismo lo vio, muchas personas que estaban sufriendo por impiedad, por iniquidad, por injusticia. Y había muchos reyes corruptos, y había muchos reyes malvados. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Bien, así de manera muy rápida, porque este pasaje me metió en mucho conflicto, tuve que meterme, ya saben, a lo que me gusta, el hebreo. Y lo que está dando a entender el autor con la palabra no experimenta, es que podría pasar.
Y cuando dice ningún mal, no se refiere a un mal moral, o sea, que te vayas a condenar por no obedecer al rey. Yendo, ay, como que se va, ¿no? ¿Serán las pilas? ¿O ustedes sí me escuchan bien? Ok. Guapo, ¿me puedes pasar unas pilas, porfa? Si se puede. Entonces, lo que está diciendo es, el mal puede que te vaya mal en algunas cosas de esta vida, ¿vale? A eso se refiere. No es un mal en cuestión de salvación o de perdición de pecados, sino en un mal en este mundo, aquí, en lo que te toca aquí debajo del mundo. ¿Crees que sirva? Hola, 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 hola. Bueno, sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Entonces, para no hacerlo extenso, hermanos, porque sí tuve que investigar mucho de esto, la conclusión a la que yo llegué es aquí lo que ya les había comentado. O sea, lo que está haciendo el sabio es decir al hombre lo que mejor le toca es obedecer al rey. ¿Para qué? Para que experimente menos mal del que podría experimentar si no obedece al rey. Oye, no sé qué puse. Ay. Ok, bien. Ya ven, hermanos, les dije que iba a ser rápido, ya vamos a acabar. Y dice, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo. Aquí es una otra conclusión a la que él llega. Y esa parte del tiempo y el modo suena mucho a lo que ya había mencionado el sabio con el sistema debajo del sol, que es tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de plantar, tiempo de cegar, etcétera. Y lo que está haciendo aquí el sabio es decir, para el sabio, para el hombre que es inteligente y que tiene que someterse debajo del rey, hay un tiempo y forma de comportarse delante del rey. Hay un tiempo para poder hacer las cosas. Y como ejemplo muy rápido les voy a poner a José. Entonces, José el soñador. Entonces, José el soñador, bueno, sus hermanos le tenían envidia y lo terminan vendiendo a unos mercaderes, ¿verdad? Después lo llevan a Egipto y lo venden a un hombre que se llama Potifar. Ahora, la esposa de Potifar, ¿qué quería hacer con él? Se quería acostar con José, ¿vale? Viene Potifar y al José negarse a acostarse con su mujer va de víbora con su esposo y le dice, ese hombre me quiso tocar, me quiso abusar de mí. Y entonces Potifar va con José y no lo deja explicarse y le dice, ¿sabes qué? Pues no te quiero matar, pero sí te voy a mandar a la cárcel. Ahora, hasta ese punto de la historia, ¿José le dijo algo a la mujer de Potifar o a Potifar? ¿Quiénes eran sus autoridades? Porque eran sus amos y él era siervo, él era esclavo. ¿Les dijo algo? No. Ok, avanzamos en la historia y se nos dice que en la cárcel José hizo un relajo y reclamó sus derechos. No, ¿verdad? Esa no es la historia. La historia dice que José halló gracia delante del carcelero por su forma de comportarse delante del carcelero y el carcelero lo puso sobre muchos prisioneros. Ok, ese es el tercero. Ya llevamos 3 autoridades. Después de eso, hubo un problema con el copero y el panadero porque se habían enterado de que alguien de los dos quería matar al faraón. Y entonces, de alguna manera,
saltándonos muchos capítulos, ¿cómo se llama este bro? El del vino. El copero, le habla al faraón de algo que hizo José y interpretar un sueño, y entonces el faraón estaba teniendo pesadillas y dice, a ver, tráeme a ese bro y que me interprete mi sueño. Y cuando José está delante de la presencia de faraón, reclama sus derechos y le dice, manda a la horca a Potifar y a su esposa por desgraciados. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Interprétame este sueño, y él le dice lo que ese sueño significaba, y entonces el faraón lo pone como autoridad. El segundo al mando de la nación más poderosa en ese momento. Empezó como esclavo y terminó como título de rey. Eso es lo que más conviene al hombre, ¿verdad? ¿Qué más daría que nosotros igual nos pasara igualito que José? Pero yo nada más tengo deudas. Tengo un niño dragón. ¿Qué hacemos, hermanos? Ese es el lado bueno de la historia. Y es un muy buen ejemplo, porque fueron 4 autoridades a las cuales José se sometió. ¿Y tú crees que José no tuvo dudas? ¿Y tú crees que José, a lo mejor en las noches, desesperado, en su ansiedad, no decía, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si yo fui obediente a ti, y yo era obediente a mis padres, y yo amaba a mis padres. Ese es el lado bonito de un ejemplo en donde la historia resultó bien. Pero hermanos, ¿qué hacemos? Ejemplo rápido. ¿Qué hacemos con nuestros hermanos que murieron perseguidos en el primer siglo por no negar a su Señor? Que los mandaban a coliseos para ser despedazados por animales hambrientos, o que les ponían como antorchas para alumbrar los pasillos de Roma, o que les hacían ser esclavos de hombres impíos y terribles. Si yo les relatara, hermanos, lo que he leído sobre lo que les hacían a los cristianos siendo esclavos, que tanto así que en los registros romanos habían registros de personas que decían, prefiero que me maten en el Coliseo a que yo sea esclavo. A ese punto llegaban. ¿Qué hacemos con ellos, hermanos? ¿Eran obedientes? ¿Dieron su vida por Cristo? Yo diría que sí eran obedientes. Aquí está la balanza, hermanos. El que tú seas obediente no significa que te va a ir bien. Es más, es muy probable, hermanos, que en este momento, por tu obediencia, estés sufriendo. ¿Verdad? Pero ¿qué dice Pedro? Nos transportamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pedro? De nada vale tratar de someterse a tu rey y maldecirlo. De nada vale eso. Y también Jesucristo lo dice, de nada aprovecha el que ama a los que lo aman. ¿Verdad? De nada aprovecha eso. Y por eso Jesucristo dice, ama a tus enemigos. ¿Verdad? ¿Y cómo no hemos de amar a nuestras autoridades? Es una contradicción grande, pero a veces nosotros parecemos que nos gustan las contradicciones y no obedecemos a nuestras autoridades. Jesucristo te dice, ama a tu enemigo. Imagínate cómo debes de amar a tu hermano. Cómo debes de amar a tus autoridades. Y ya vamos a ir acabando, hermanos. Aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Y aquí es donde ya entendemos a lo que se refería el sabio. No se estaba contradiciendo diciendo que sometiéndote delante del rey no te va a pasar nada. Él te dice que es una ventaja mayor que el hombre se someta a su autoridad. Y dice esto, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él.
Porque el siervo que no se somete a su autoridad no es siervo. Te voy a preguntar algo, hermanos. ¿Tú eres rey o eres siervo? ¿Los pastores son reyes o son siervos? Son siervos. El Hijo de Dios dejó su trono para ser siervo. ¿Por qué nosotros no deberíamos hacerlo? ¿Por qué nosotros no deberíamos hincar la rodilla delante de nuestras autoridades? ¿Qué es lo que me da a mí el valor moral de ser soberbio y creerme más que otro hermano? Porque a veces parecemos como si fuéramos los reyes de este mundo. Y perdón si hablo duro, hermanos, pero así yo me juzgo. Así yo me juzgo a mí mismo. Porque sé que soy falible. Y yo he lidiado mucho con eso. Con la soberbia, con altivez, con el ego, con el yo. Con eso lidio. Todos los días. El siervo que no se somete a su autoridad no es siervo, es rey. Para que lo tengamos en cuenta y no se nos vaya de la mente. Porque Jesucristo dice, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Siervo es aquel que sirve a su hermano. Siervo no es el que le lavan los pies, siervo es el que le lava los pies a otro. Siervo no es el que se pone una corona, sino es el que se quita la corona para ponérselo a otro. Eso es ser siervo. Eso es ser esclavo. Cuando yo recién era cristiano tenía muchos problemas con ese concepto de ser esclavo. Y decía, ¿cómo voy a ser esclavo yo? Yo tenía muchos problemas con eso. Hasta que entendí que el Hijo del Hombre dejó su trono para servirme a mí. Pecador de pecadores. Terrible hombre que debió haber muerto en esa cruz en lugar de él. Hasta ahí yo entendí que ser esclavo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ser esclavo y no rey. Por eso las palabras del sabio, de Pablo, de Pedro, tienen mucho sentido. En un mundo donde el mundo te dice que tú tienes que ponerte la corona y el cetro para gobernar, cuando no es así. Y el máximo ejemplo de eso es Cristo. Y otra vez volvemos a Cristo. ¿Y por qué siempre volvemos a Cristo? Porque Él es el ejemplo a seguir. Si no tienes claro en esta vida qué estás persiguiendo y estás dentro de esta bruma de Jebel y vanidad de vanidades debajo del sol y estás persiguiendo otras cosas que no valen la pena y estás persiguiendo cosas que son incluso en contra de Cristo, entonces tienes que poner muchas cosas en orden. Manejar prioridades. No vayas en esta vida como golpeando al aire, como dice Pablo. Dice Pablo, yo no golpeo al viento como si golpeara nada. Él sabe cuál es su meta, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es tu meta? O ya te distrajo el trabajo, o ya te distrajo el dinero, o los problemas de salud, porque incluso eso, aunque somos hombres y humanos, eso nos puede llegar a distraer, ¿verdad? Este hombre ya vio todo eso debajo del sol y te dice, esto no funciona, esto otro no funciona, esto yo lo probé y esto fracasó. No hay salida, solo hay una salida, un camino, una verdad. Aférrate a esa verdad, no pierdas de vista.
la promesa. Por eso es importante la esperanza, porque si Cristo no se levantó de los muertos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Yo a esa promesa me aferro todos los días. Y bueno, hermanos, nada más voy a mencionar rápidamente, es algo que le toca a mi hermano Puga la siguiente semana. Hubo una pequeña confusión, nada más lo voy a mencionar y ya mi hermano profundizará más en ello. Dice, no, perdón, este sí me toca, perdón. El 8 es el que no me toca. Dice, esta es la conclusión, porque no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? ¿Quién es el hombre que sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana? ¿Quién es el hombre que sabe cómo va a morir? ¿Quién es el hombre que va a poder evitar todos los problemas en este mundo? Porque sabe qué va a pasar. Nadie. Y si tú le preguntas a otro hombre, pregúntale a tu hermano que está al lado de ti, ¿qué va a ser de ti? Y te va a decir, pues yo ni siquiera sé qué va a ser de mí. Es lo mismo, somos hombres falibles, sesgados, no tenemos el conocimiento de todo. Vamos a morir en ignorancia. Y por eso él concluye esto. ¿Quién sabe lo que ha de ser y el cuándo vaya a ser? ¿Quién se lo enseñará? Nadie. Nadie. Estamos en un mundo donde vamos a ciegas si no tienes a Cristo. Esa es la conclusión. Me voy a saltar esto y ya. Y este es el que me quedó un poco en duda, solamente se los voy a mencionar. Relacionado al pasaje anterior, entonces se desprende esta idea. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte, y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Debajo del sol, en este sistema, no puedes controlar ni la naturaleza, no puedes controlar tu propia naturaleza que está en decadencia, que está pronta a morir. No puedes ni contradecir al rey que te ha dicho que tienes que ir a la guerra, y no puedes ir en contra de tu naturaleza impía, porque la impiedad no salva, condena. Entonces, eso es la idea que tiene Eclesiastés para hoy, en este día, hermanos. Pues vamos a orar. Nada más dejen tomar agua. Señor, te doy gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Espero que sea de ánimo para todos nosotros, Señor, que luego, en mi particular caso, pues me siento dormido, Señor, a veces, y siento que no estoy haciendo lo que debería hacer para darte más gloria. Te suplico me perdones, y te suplico perdones a mis hermanos si han estado o si están en esa condición, para que los ayudes a salir de esa condición y que vivamos nuestra fe, Señor, con una esperanza que está viva, Señor, y que eres tú. Ayúdanos a someternos debajo de nuestras autoridades, Señor, porque así tú lo comandas y lo mandas, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender que en este mundo no hay nada, Señor, para los que son de tu reino. Ayúdanos a entender, Señor, que así como tu reino no es de este mundo, el de nosotros tampoco, porque nosotros somos tus hijos y somos adoptados. Somos tu nación, somos tus sacerdotes, somos tu pueblo escogido. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista por lo cual estamos luchando, y mientras estamos en este mundo de Jebel, de vanidades, Señor, ayúdanos a siempre perseguir lo que los reyes y los profetas quisieron escuchar y no escucharon, lo que quisieron ver y no vieron, porque te estaban esperando a ti, pero no lo sabían, ni te conocían, Señor, pero nosotros te conocemos y te vemos, Señor, y te sentimos. Ayúdanos, Señor, ayuda a que esta congregación sea obediente a ti, a las autoridades de este mundo, a las autoridades que has puesto en esta congregación,
Ayúdanos, Señor, porque es difícil a veces. Te lo encomendamos en el nombre de Jesucristo. Amén.